gracias y ciertamente pues vamos a conversar ahora con una sólida representación parlamentaria para que nos relaten qué es lo que ocurrió el día de ayer. Por lo menos los titulares de los diarios dicen pues de que en realidad el oficialismo tiene una vara distinta, ¿no? Y yo recordaba el dicho bíblico que dice: con la misma vara que mides serás medido. Así que estamos viendo por adelantado lo que será una película larga, pero no tiene una explicación plausible todavía el hecho de que los enfrentamientos vayan cada vez más endureciéndose. Estamos con los congresistas Javier Velázquez Quesquén, del Partido Aprista, Josué Gutiérrez, del Partido Nacionalista y presidente de la Comisión de Presupuesto, y Juan José Díaz Dios, de Fuerza Popular y presidente de la Comisión de Trabajo. Hay varios temas, pero la primera, evidentemente, que sí deseo conocer vuestra opinión, es en lo que se refiere a esta contradicción manifiesta, pues, de tener simpatía por el señor Toledo, parte de esta alianza táctica ya tan publicitada, y el caso de la señora Keiko Fujimori. O sea, en realidad un ojo mira para la derecha, otro para la izquierda, uno ve, el otro no ve. ¿Qué cosa es lo que está pasando allí? Y finalmente, ¿es esto bueno? ¿Es esto conducente a los efectos de lo que se viene reclamando? Un país que esté unido en función del desarrollo, de las inversiones, de las perspectivas. A ver, vamos a escuchar primero a don Josué Gutiérrez. Bienvenido, congresista. Muchas gracias, doctor Raúl. Buenos días, Guido. La verdad es que se ha deslizado tantas opiniones que hay que ser muy cautos al momento de responder estos temas. Pero mire, se ha deslizado el tema a nivel de muchos actores políticos y ha tenido muchísima difusión en los medios de que este gobierno estaría evitando que los candidatos puedan consolidarse, o los posibles candidatos ya vayan entrando a un proceso de desacreditación inmediata, y uno de esos candidatos sería el señor Toledo, como usted nos ha dicho, del señor Alan García, como de la señora Keiko, y ahora Acuña con sus propios temas, ¿no? Y se ha deslizado también la información de que esto estaría manejándose desde el servicio de inteligencia para poder hacer que estos... Si nosotros no revisamos eso como antecedente, tal vez no comprenderíamos la votación que el día de ayer se hizo, y nosotros asumimos la responsabilidad sobre el mismo. ¿Por qué? Porque si eso fuera verdad, nosotros seríamos los primeros en desacreditarlos dentro del Parlamento, porque esto es un foro público y político. Y siendo así, la desacreditación del señor Toledo se sometería a un sistema de linchamiento, a un sistema de cuestionamiento que estaría viniendo desde el mismo gobierno. Todo lo contrario, apostamos por la democracia y por fortalecer las instituciones democráticas que existen en el Perú. El Ministerio Público... ¿Usted considera, perdón que lo interrumpa, que sí, toda investigación en el Congreso es un linchamiento? No, el Congreso es un foro político, y naturalmente cuando uno asume un comportamiento trasciende lo político más allá de lo técnico, en tanto que en el Ministerio Público no es así. El Ministerio Público es el titular de la acción penal constitucionalmente hablando, y a ellos se les reserva ese derecho de poder hacer las acciones que corresponden. ¿Por qué existen comisiones entonces? ¿Por qué no se la figura de la Fiscalía quien investigue? Digo, para poder tener la misma vara, pues, ¿no? Porque usted dice, toda investigación en el Congreso termina siendo una investigación política y sujeta a linchamientos, ¿no? Yo te saco un ojo, tú me sacas otro, y usted dice, mejor que todo lo investigue la Fiscalía. Entonces el razonamiento sería, ¿por qué también es que hay casos donde existe una mega comisión entonces? Por eso, es que hay casos donde la Fiscalía no puede intervenir si es que acaso el Congreso no ha intervenido. Es el caso del antejuicio, es una prerrogativa constitucional que tienen los expresidentes de la República hasta después de culminado, 5 años después de haber culminado su mandato. Entonces, usted no deja al Ministerio Público que pueda hacer las actuaciones de orden de levantar las pesquisas, las investigaciones, todo lo que, sino se reserva primero al Congreso ese antejuicio. Solo si el Congreso autoriza la investigación de varios de indicios irregulares respecto a la gestión, puede el Ministerio Público asumir esa responsabilidad y procesarla conforme corresponde de acuerdo a la ley. En tanto eso no ocurra, el Congreso no está limitado. Entonces, la situación del señor Toledo no es esa. O sea, él ya no tiene antejuicio. Él se somete a la jurisdicción del Poder Judicial y del Ministerio Público sin antejuicio. Ocurre lo mismo con el señor Acuña, ocurre lo mismo con cualquier otro político que pueda tener algún tipo de problemas. De la señora Keiko de igual manera, porque ella no tiene ninguna prerrogativa. Entonces, la investigación sobre... No, ahí hay un juego político muy interesante.
porque quienes votaron para que se investigue fue su misma bancada. O sea, en el caso de nosotros no votamos para la investigación porque tenemos que ser coherentes. O sea, si decimos que los temas del señor Toledo, que son temas privados donde el Ministerio Público ya tomó conocimiento, es más, se habla poco de lo que ha avanzado el Ministerio Público en esta investigación. Se dice que de Costa Rica está viniendo la información, pero sí, y cómo tiene la articulación del trabajo que ha venido haciendo la Procuraduría de manera independiente, por un lado, y por otro lado, el fortalecimiento de las relaciones entre el Ministerio Público del Perú con Costa Rica. Las actuaciones de orden de la investigación están siendo canalizadas de manera muy prolija, muy interesante y de manera muy técnica, de tal manera que la esperanza de todo buen peruano y demócrata sobre todo es que se fortalezca esta instancia y nosotros en todo momento le damos la credibilidad al Ministerio Público para que pueda tener todas estas actuaciones de la mejor manera, ¿no? Doctor Javier Velázquez, bienvenido. Bueno, este es un tema muy sensible. Creo yo, en primer lugar, que es un nefasto precedente el que ha sentado el día de ayer el Consejo Directivo, además antirreglamentario. Lo voy a explicar por qué. Porque en las facultades de comisión investigadora que solicita una comisión ordinaria, que son para utilizar 3 apremios: levantar secreto bancario, la reserva de las comunicaciones y poder llevar de grado fuerza a algún funcionario que se resista a asistir a la comisión, o poder solicitar ante un juez que pueda disponer el allanamiento de algunos locales donde se necesita información que se niega a alguien a entregarlo. Normalmente se investiga a través de estas comisiones ordinarias sin necesidad de estos apremios porque los funcionarios dan. Pero cuando hay un tema complejo donde por el interés público que genera este hecho se necesita, por ejemplo, hacer coordinaciones con otros países como Costa Rica para una investigación más profunda, es importante este tema. Pero ayer creo que en el Consejo Directivo ha habido una decisión absolutamente antirreglamentaria, porque el reglamento establece que esta facultad de comisión investigadora las otorga el Pleno, no el Consejo Directivo. El Consejo Directivo no puede decir, ¿sabes qué? No te voy a entregar facultades, porque el Consejo Administrativo solamente es una instancia del manejo de los recursos internos administrativos del Congreso. ¿De cuándo acá hemos visto que el Consejo Directivo diga, sí, hay comisión investigadora para esto y no hay para lo otro? Por eso es que las comisiones van al Pleno, y lo único que hace el Consejo Directivo es priorizar eso en la agenda del Pleno, que quede muy claro. Segundo, creo yo, de que, como bien se ha dicho, para mis amigos todo, para mis enemigos la ley. Para la mega comisión, y por eso nosotros hemos venido sosteniendo desde que ha llegado este gobierno, cómo ellos han logrado sentar precedentes que no nos hemos podido dar cuenta, que no se ha querido dar cuenta. El gobierno preside las comisiones investigadoras, las comisiones más importantes de investigación, cuando la naturaleza de estas comisiones es justamente para que esté en manos de la oposición. Entonces, al fujimorismo le correspondía la comisión de fiscalización, y por su acuerdo que tienen con Perú Posible y Alianza para el Gran Cambio, le han dado a una bancada que es ahora aliada de ellos. Entonces, ¿cómo se va a hacer control político? ¿Cómo se va a hacer fiscalización? Entonces, aquí en la comisión, por ejemplo, fíjense la paradoja, ellos tienen una mayoría muy cómoda, gana Perú Posible, Solidaridad y una parte de Alianza para el Gran Cambio tienen los votos suficientes para garantizar, en primer lugar, que no haya carnicería como sí lo hay en la mega comisión, para que no haya, por ejemplo, persecución política como sí lo hay en la mega comisión. Pero ni aún así, con todo lo que estamos viendo de la información que se recibe, yo creo que lo primero que tenemos que repatriar no es un levantamiento de secreto bancario, sino esa investigación para quedar bien, porque el Perú necesita saber, y nadie puede juzgar al presidente Toledo, dar un juicio de valor, porque todavía no hay investigación. Creo que la investigación debe producir responsabilidades. Pero sin embargo es cierto lo que sostenía el congresista Gutiérrez, de que la mega comisión se justifica en el caso del expresidente García, porque está todavía en el periodo de requerir antejuicio, y no se justifica en el caso del presidente. Lo quiero explicar lo siguiente. Yo no me he puesto, y ustedes revisen la conducta de nuestros 4 parlamentarios, nosotros no nos hemos opuesto a ninguna investigación, de ninguna manera, y tampoco decimos que no se justifica, pero también hay una errónea interpretación cuando algunos dicen, no, ya está en el Ministerio Público, ya no se puede ver en el Congreso. Las comisiones investigadoras han sido inspiradas por el constituyente para otra función que no realiza el Poder Legislativo.
en la década de los 90, cuando se dio todo este tema del señor Fujimori, las comisiones investigadoras cumplieron un rol muy importante. ¿Por qué? Porque se logró identificar que la corrupción que se había montado en el Estado no era una corrupción aislada, sino era sistémica. Y a partir de ahí se comienza a producir un conjunto de normas que construyeron un nuevo escenario para enfrentar la corrupción. En el Poder Judicial y el Ministerio Público lo único que hacen es ver si un hecho tiene contenido penal y lo sancionan, ¿no? Entonces la sentencia del Poder Judicial no dice te sentencio pero modifiquen la ley. Entonces por eso es importante en hechos tan complejos como estos, donde no adelantamos responsabilidad, donde creo que un ex jefe de Estado democrático como el presidente Toledo tiene el derecho de que objetivamente se le pueda producir una investigación sin que nadie se adelante a decir que hay que estaferros, que la plata es de él. Eso que lo diga la investigación. ¿Por qué adelantarlo? Porque alguien que habla así ya produjo los resultados de una investigación, entonces ya no se necesita investigación. Pero lo que sí es una vergüenza es esta complicidad que impide que el Parlamento, donde ellos tienen una mayoría, puedan ellos investigar y exigir que un aliado de ellos como el expresidente Toledo pueda tener una investigación objetiva. Levantar este argumento, decir que el Ministerio Público ya lo está haciendo y el Congreso no lo puede hacer, yo tengo la seguridad que en los próximos días van a tener que retroceder, porque lo que yo percibo es que como Estado peruano, el Ministerio Público, la Fiscalía Junta, un fiscal adjunto de Costa Rica, está llevando adelante una investigación muy seria que tiene implicancias en nuestra patria, porque las personas involucradas no es el presidente Toledo, porque hasta ahora no hay una evidencia, pero sí allegadas a él. Y el interés público es el que justifica que se instale una comisión, no en la comisión de fiscalización donde ellos tienen una mayoría aplastante, sino una comisión ad hoc, así como han hecho para el expresidente García. Nosotros le hicimos para el presidente Toledo, pero la presidió el nacionalismo, no la presidió el APRA. En cambio ellos le han hecho una a Alan García, y donde ellos tienen una mayoría con su aliado y la presiden ellos. Entonces yo creo que la verdad es sentido vergüenza ajena de ver, quieren investigar a mi aliado, pero también investiguen a Keiko, también investiguen a Alan García. O sea, con ese criterio se nos investigamos todo. ¿Por qué no investigan a Antauro? ¿Por qué no investigan los recursos que manejan hoy día esta oficina de bienestar de Palacio de Gobierno a favor de una plataforma electoral? Entonces yo creo que lo responsable es, ante indicios tan delicados como estos, creo que el Perú necesita que su Parlamento se pronuncie, y eso creo que es la factura que nos va a pasar el país al Parlamento. Son las 8:32, vamos a hacer una pausa y escuchamos luego también al congresista Juan de Dios Díaz. Con el tema primero, y luego entraremos también al tema laboral, que en la pausa hemos escuchado opiniones bien importantes. A ver, balance pues entonces de esta investigación que vamos a tener a la señora Fujimori. Sí, muchas gracias por la invitación, han sido muy amables. Lo primero que yo quisiera aclarar es que no se ha aprobado una investigación en el Congreso de Keiko Fujimori, por un tema muy sencillo. El Consejo Directivo, como bien lo decía Javier Velázquez Quisquén, expresidente del Congreso, no tiene esas facultades. La mesa directiva, el Consejo Directivo básicamente es casi una mesa de partes, tiene además una función para organizar la agenda del Pleno, pero no puede ni abrir investigación, como es lo que han pretendido hacer con una moción francamente jalada de los pelos, motivada con un ánimo de venganza, con un ánimo de en todo caso distraer a la opinión pública de lo que estamos nosotros exigiendo, que es la investigación al señor Alejandro Toledo, pero precisamente por lo mismo que no tiene facultades para ni siquiera bloquear en todo caso esta moción, por más descabellada que sea, y por eso le respondo a mi amigo José Gutiérrez, es que mi bancada termina diciendo, bueno, que vaya a fiscalización, y en fiscalización se verá. Reitero, por más de que no tenga ningún argumento, que esto sea realmente una motivación netamente de venganza política o con ánimo de hacer una cortina de humo. Pero lo que es increíble... ¿Quién fiscaliza entonces al Consejo Directivo? Porque lo que debe estar nuestro oyente, ¿no es cierto?, interrogándose es, bueno, el Consejo Directivo no puede hacer lo que quiere, tiene que haber algún órgano del Congreso que le diga al Consejo Directivo, usted no puede hacer. Quien está por encima del Consejo Directivo es el Pleno, y en todo caso el reglamento del Congreso, en su artículo 30, señala esto que estoy en este momento informando. Vamos nosotros, por supuesto, a hacer la batalla en el Pleno, y en todo caso, gracias a los medios de comunicación como RPP, podemos denunciar que no es una alianza pues táctica por la gobernabilidad, como nos quieren hacer creer entre Perú Posible y Gana Perú. Esto es una alianza por la impunidad, y yo lo puedo demostrar con la votación, que la tengo acá, quiénes son los que votaron a favor de que no darle facultad de comisión
a la Comisión de Fiscalización, yendo en contra del reglamento, y eso incluso podría ser hasta un delito, porque el reglamento tiene rango de ley. Tenemos, votaron que no Marco Falconi, votaron que no Ana María Solórzano, Hugo Carrillo, Freddy Otárola, Martín Rivas Teixeira, José Gutiérrez, todos de Gana Perú. Sigue la lista, quienes más votaron que no. Congresista de Perú Posible, Mariano Portugal, William Monterola, de Alianza por el Gran Cambio, increíblemente Enrique Wong. Tenemos ahora Acción Popular Frente Amplio, Mesías Guevara, Rimarachín, varios de los firmantes de la moción para supuestamente investigar a Keiko en un tema que, reitero, es netamente una venganza política, por esto que nosotros estamos denunciando. ¿Qué cosa va a pasar? Nuestra bancada va a permanecer firme. Si pensaban amedrentarnos con esta supuesta investigación, no les tenemos miedo, vamos a defendernos con la verdad, algo que no tiene Perú Posible. Yo estoy seguro, por de repente están invitados alguien de Perú Posible esta mesa y no han querido venir porque no creen en su líder. En cambio, Fuerza Popular está convencida, porque además en el caso de Keiko ya ha sido investigada. 8 comisiones del Congreso le investigó, respondiéndole a mi amigo José Gutiérrez, que dice que solamente los que tienen derecho ante juicio político. 8 comisiones del Congreso. Además de eso, el tema fue judicializado y archivado. Pretenden abrirlo simplemente pues para ponernos en el mundo al revés. Ellos pretenden que las aves naden y los peces vuelen, pero nosotros, insisto, con el respaldo y la verdad, sobre todo, pondremos los puntos sobre las sillas en este tema tan vergonzoso como, reitero, esta alianza por la impunidad entre Ollanta Humala y Alejandro Toledo. Sí, a ver, pasemos a otro tema. Puede ser ahí una aclaración así muy pequeñita nomás. Nunca se le investigó a la señora Keiko de manera directa. Lo que hubo es una investigación a la gestión del expresidente Fujimori, y colateralmente hubieron temas que tenían que ver directamente con la señora Fujimori. No es cierto, Josué, y acá Javier me parece que formó parte incluso de la última comisión, o de la octava comisión, por supuesto que estuvo investigada, pero además no solo en el Congreso, Josué, no solo en el Congreso, también fue investigada, reitero, en el Poder Judicial y fue archivada. Sabiendo eso, con hechos que ya han sido probados, la inocencia de Keiko Fujimori, pretenden, reitero, poner el mundo al revés, con el único afán de desviar un poco la atención pública, y no lo van a lograr. O sea, yo coincido con Javier, van a retroceder. Y justamente para no desviarnos, ¿no es cierto?, de los temas que preocupan, está el tema del seguimiento a líderes de oposición. ¿Ustedes como bancada de Gana Perú van a apoyar también la interpelación al ministro Wilfredo Pedraza? ¿No cree que hay cosas que tiene que explicar? No hay nada mejor que la verdad. Y la verdad tiene que traducir en un escenario donde el Parlamento es el foro más adecuado, porque hay un juzgamiento, hay una valoración, un juicio de valor que cada político hace respecto a la gestión de un ministro. Y eso está muy bien. Si ha habido seguimiento, lo ha dicho el primer ministro, si ha habido seguimiento, si hay esos cuestionamientos, si eso se comprueba, prácticamente dejaríamos de ser... Ya se comprobó. No, pues en los seguimientos. Mire usted, no hubiéramos vencido al terrorismo, no hubiéramos capturado a Abimael Guzmán si los servicios de inteligencia no hubieran trabajado de manera prolija, adecuada, aún a costa de sus vidas, haciendo el seguimiento de todo un sistema. Y ya se aclaró, esos colombianos vinculados al narcotráfico, con dirección conocida y estando aquí en el Perú, ya no están en el Perú, apenas se difundió la noticia. No están en el Perú más. O sea, ¿a quiénes vamos a hacer seguimiento si no son... Ahora, si ha habido coincidencias... haciendo seguimiento, perdónenme, ¿cómo es que se pudieron ir del Perú? Es que ya han quedado advertidos, es que no hay, en primer lugar, los seguimientos no se hacen pues de manera que un ministro o un general o un comandante pueda disponer que ya se haga el seguimiento. Esto es todo un sistema bien estructurado, donde participa el Ministerio Público, donde participa el Poder Judicial, donde participan todos los actores, porque es un sistema. Ya se había autorizado el seguimiento a los colombianos. Naturalmente que sí, el ministro lo ha aclarado, ha dicho, miren señores, nosotros si nos invitan al Parlamento vamos a asistir para entregarles, naturalmente en sesión secreta, toda la documentación, todos los informes previos, fecha por fecha, día por día, y probablemente indicando qué agentes han estado participando en el mismo. Estaba el seguimiento organizado, fecha por fecha, día por día, con filmaciones, fotografías, como ha sostenido el ministro Pedraza. ¿Cómo es posible que los que estaban siendo seguidos por sospechosos de narcotráfico, agio, usura y no sé qué más, salgan por el aeropuerto? Por eso estaba haciendo yo una evaluación inicial.
si estas acciones preventivas y de inteligencia que se han hecho con el señor Guzmán en su momento, hoy ya sentenciado, líder terrorista, se hubiera dado en este mismo escenario, estoy seguro que lo mínimo que hubieran hecho es esconder lo más rápido posible a su líder, que es el señor Guzmán. Seguramente, pero aquí en este caso ocurre lo mismo. Tenía que haber un partido. No están. Entonces, Barranquilla. No, probablemente, ¿no? Pero yo creo que este es un tema que es una condescendencia magnífica. Pero estamos dispuestos a absolver eso. El gobierno ha sido claro, contundente en poder absolver esto en el más breve plazo. Y si es que hay que ir al Congreso, hay que ir. Es que no se puede exponer pues temas de seguridad interna o seguridad externa frente al escrutinio de todos los 30 millones de peruanos. Primero, lo reservado es reservado, porque lo de inteligencia se maneja. Según usted, no hay ningún reglaje. Nadie resulta interesante, en definitiva. Desde el gobierno no hay. Son poca cosa, los señores Basombrío y compañía son, bueno, ¿qué cosas son? En fin. No hay que minimizar a ellos. No, yo sé que son demócratas, son líderes políticos. Es más, entiendo que el señor Rospigliosi es informante de los informantes, ¿no? O sea, que es una persona que trasciende mucho en lo político y no se puede decir que no a él, o sea, minimizar su actuación política. Todo lo contrario, nosotros valoramos muchísimo los aportes porque eso es parte de la democracia. Creo que cada uno de los líderes. Entonces, por eso, si son personalidades, el gobierno está siguiéndolos, está viendo qué hacen. Y yo quiero descartar de averiguar cuáles son sus contactos, con quién conversan, dónde toman café, en fin. Hay que descartar eso de plano. Naturalmente la duda ya está puesta y estamos con toda la interés de poder absolver cada una de las preguntas y los cuestionamientos que sobre el particular se pueden deslizar en el Parlamento. ¿No sería bueno citar al asesor Villafuerte al Congreso de la República, a una comisión? Él es funcionario público, tiene una resolución que lo nombra como asesor. ¿No sería importante? Hay muchas medias verdades en el camino y cada día se van consolidando como informaciones ciertas. El señor Villafuerte no tiene nada que ver con el tema ni del Ministerio ni del Ministerio del Interior ni del Ministerio de Defensa. Es un asesor de orden del presidente en temas que lo convoca a nivel de la PCM, ¿no? Su nombramiento dice asesor en temas de seguridad y temas de defensa, es decir, tiene que tener una vinculación con el Ministerio de Defensa y con el Ministerio del Interior, no tendría ese título. No de manera directa, ¿no? Eso, un asesor cumple una labor de consultoría. Y que se someta a unas preguntas de parte de los líderes. Yo creo que no habría el menor inconveniente en dar ese espacio para poderse aclarar, ¿no? Yo creo que no existiría eso. Y el Congreso no debe investigar estos hechos que son muy delicados de las cuentas en Costa Rica, que no se deben interpelar tampoco por el tema del seguimiento. Fíjese usted, hace semanas atrás, perdón, José, semanas atrás se quiso delegitimar al señor Rospigliosi, que dígase de paso, él no es amigo nuestro, ¿eh? Él fue el que sacó el tema de los petrodólares, ¿sabes? Y eso se investigó en el Parlamento. ¿Y sabes quién presidió la comisión que investigó el tema de los petrodólares? Daniela Bugatas. Entonces, ¿por qué ahora, cuando semanas atrás se sostiene de que no hay un indicio del seguimiento del reglaje, y el día domingo es más que evidente que hay un indicio que hacerlo, y tú dices que todos son suspicacias y ahora se pretende descalificar al señor Rospigliosi, cuando lo primero que hay que hacer es, en primer lugar, no es verdad, yo no es verdad, ayer ha dicho el premier Jiménez Mayor, como un hombre cándido, ingenuo, dice que el señor Villafuerte realiza funciones de asesoramiento al presidente de inteligencia y que también verifica la construcción de las bases en el BRAE. Entonces, el Congreso y el país necesita saber qué funciones tiene este señor, que ahora está realizando funciones operativas. Con todo gusto. Si a eso se suma que el presupuesto de la DINI, yo he sido modestamente primer ministro y yo sé cuáles son las funciones del jefe de la DINI, no hace inteligencia operativa. ¿Cómo de 9 millones va a tener 72 millones? Y vemos en el portal del Ministerio de Economía que es justamente esa partida presupuestal la que más se ha ejecutado en este año.
Los ministerios están al 15 a 20%, como sabe el presidente de la Comisión, del presupuesto. Pero en el rubro que dice subvenciones a personas naturales, o sea, la contratación de agentes, ya van por el 50% de ejecución de esos 73 millones de soles. Eso no puede generar una duda, por lo menos, de que se discute en el Parlamento. Hoy día tenemos una DINI. Bueno, están trabajando. Pero no, pero hoy día tenemos una DINI que recibe el presupuesto público que tiene que ser fiscalizado por el Congreso. ¿Ok? Hoy día la DINI no se financia ni con el narcotráfico ni con la corrupción. Pero ¿quién es el Congreso? O sea, eso con claridad. La Comisión de Inteligencia la han copado, de 5 miembros la tienen copados el gobierno y hoy hay su rey, la tienen copado. No hay posibilidad, no quieren que vaya. Si lo están interpelando al ministro, y ya no estamos hablando de la Comisión de Inteligencia, estamos hablando del Parlamento, y nosotros nos allanamos a ese procedimiento constitucional legítimo de las minorías. Está muy bien. Y es el mejor espacio para poder dilucidar todos estos aspectos. ¿Votarán a favor de la interpelación? ¿Lo está anunciando? Yo pienso que, por lo menos en lo que respecta a mí, si hay una interpelación, existe la voluntad política del ministro en asistir, correcto. Y ese es el escenario. El ministro quiere ir de manera secreta y reservada. Ha ingresado el ministro a la situación de inteligencia, está yendo a la Comisión de Defensa. No se ha condicionado a que tenga voluntad política el ministro. El ministro está obligado a ir si nosotros tenemos la firma. Está obligado a responder un pliego. Está muy bien, pero también lo ha dicho, pues, o sea, no está mal también reconocer que el ministro se exprese su voluntad más clara de poder aclarar los temas. No, pero lo que le están preguntando es si los parlamentarios oficialistas van a apoyar la interpelación. No hemos tomado la decisión porque no hemos realizado todavía la interpelación. El gobierno tiene la voluntad. A nosotros nos encantaría. Y de verdad, si podríamos decirle al presidente del Congreso para que lo invite antes de que sea interpelado, con todo gusto. ¿Por qué? No, pues es trampa. No, pero ¿por qué no? Es que se haga el pliego ahí. Porque ahí no responde el pliego. Tú no me investigas el reglaje, por eso la jugada de reglaje, yo no te investigo en Costa Rica. Ese es el tema. Pero eso es mentira, pues, es que tantas mentiras se dicen. ¿Cómo es mentira eso? Eso es mentira, porque dicen, hay una alianza, o sea, primero nos atacan y dicen, el gobierno está tratando de eliminar a todos los posibles candidatos. Ok. O sea, si el gobierno, entonces, si sus congresistas votan a favor que se investigue a Toledo, y a veces lo dijimos, ¿eso quieren? No, nosotros apostamos por la institucionalidad democrática del país. Que sería fuerte el Ministerio Público que nos representa, porque es el único que tiene la titularidad de la acción penal. Perfecto. Queremos un poder judicial sólido, independiente. Nosotros no tenemos magistrados, no tenemos vocales supremos, como sí lo tienen algunos partidos. No tenemos vocales superiores, no tenemos jueces, no estamos actuando soterradamente o bajo la mesa. Eso es algo que queremos desterrar. Esa actitud queremos desterrar absolutamente. Ese es el juego sucio que ha hecho mucho daño a la clase política. Nosotros vamos a desterrar eso. ¿Y cómo? Dándoles la funcionabilidad a las instituciones tutelares sobre el particular. Bueno, veremos qué pasa en el Congreso. Por lo menos tenemos un voto ya de indudablemente. Eso, además de respetar democráticamente siempre lo hemos todas las instancias. Y lo haremos siempre. Mire, yo tengo acá una columna del señor Juan Carlos Valdivia que le recomiendo que lea. Muchas gracias. En donde se está diciendo claramente que las actitudes presidenciales en verdad nos están llevando a una situación límite, porque se empieza a sospechar que la prensa está poblada de gallinazos, que acá hay una serie de delincuentes que tienen casas no aclaradas, y que aquí el único perfecto es el presidente. No, algunos de sus ayudantes, entonces, y que está transformando la política, haciendo una inmensa revolución. Perdóneme, pero la verdad que esa inmensa revolución no se está viendo. Es que mire, mire, doctor Raúl, dicen que va a ser candidato a la esposa del presidente. ¿Quién lo ha dicho? No lo descartan. No, ¿quién lo ha dicho? O sea, lo ha dicho alguien del oficialismo, alguien lo ha expresado. Eso fue lanzado como un instrumento de defensa. Está bien, hasta ahí queda. Pero cuando ya tiene caja de resonancia, que es una constante, se empieza a hacer como cierto. La pregunta es, ¿cuánto la popularidad de la primera dama y del presidente estén arriba? Son siempre un peligro, un riesgo para los demás candidatos. Entonces, no, y probablemente eso sea. El momento, ¿sabes cuándo no van a dar importancia que la primera dama va a hacer, ni nada, ni van a hablar nunca más? Cuando su popularidad esté por debajo del 10%.
cuando el presidente esté probado. Pero nosotros no creemos que bajo ese concepto nosotros vamos a hacer gobierno. No, tenemos una responsabilidad con el país, queremos ser coherentes, queremos la unidad de las bancadas para sacar temas importantes, y creo esa unidad debe convocarnos también para diversos temas que implican el país por delante y después nosotros. Claro, pero que eso es nuestra tarea. Y ahí siempre hemos hecho una convocatoria abierta, ¿no? Si el presidente, el jefe del Estado, que debe estar por encima con un discurso convocante y de respeto, le dice gallinazos a aquellos que supuestamente traen la mala noticia, a los jefes de Estado democráticos que han respetado los plazos democráticos, le dice sinvergüenzas, utiliza las tribunas públicas para atacar. ¿Qué unidad se puede decir que se puede construir a favor del país? Nunca se ha dicho en términos directos ni personales a nadie. Ha habido personas que se han atribuido esos calificativos y han salido al frente. Ese es un tema muy distinto, ¿no? Ahí no queda pendiente en todo caso, porque esta discusión es inacabable, quedan pendientes varios temas importantes en el Congreso de la República: la ley del servicio civil, el nombramiento de magistrados del Tribunal Constitucional y de funcionarios del Banco Central de Reserva más Defensoría del Pueblo. Se va a prorrogar la legislatura, porque si no se prorroga será improbable que estos y otros temas pendientes en la agenda puedan ser agotados. ¿Qué piensan? Yo tengo el temor de que la van a cerrar la legislatura para impedir las interpelaciones y las investigaciones que están exigiendo. Segundo, que hemos sido informados ya casi oficialmente que el gobierno ha tomado la decisión de no respaldar a Walter Gutiérrez, entonces hay que comenzar de nuevo, y el gobierno y su aliado, con Perú Posible y Acción Popular, tienen los votos suficientes para poder apoyar cualquier propuesta que haya en ese sentido. Yo planteé que se le eligiera al presidente del Congreso, Víctor Isla, como presidente supernumerario de una comisión que formamos, era justamente para que él, como presidente del Congreso, pudiera acercar a los líderes de los partidos políticos para tomar una decisión que tiene que ver más que por los temas partidarios o de componendas, nombrar un defensor del pueblo. Ni siquiera podemos nombrar los 3 miembros del Banco Central de Reserva, que para ellos no se necesita 87 votos sino 67. Entonces todo está en manos del gobierno, que está manejando con cálculo una decisión que más le convenga a sus intereses y no al país. Juan de Dios. Sí, en el tema del TC en realidad estamos preocupados. A mí me da la impresión de que no hay voluntad en realidad de nombrarlo. Parece que están cómodos con los presentes, y nuevamente sale pues la figura de la señora Humala, en el sentido de que ellos podrían darle esta interpretación a favor o no su candidatura, no negada en todo caso. En el tema de la DINI, nosotros de todas maneras como Fuerza Popular, y estoy seguro que otras bancadas se estarán sumando también, las verdaderamente de oposición, vamos a seguir promoviendo esta interpelación, no invitación, porque cuando es invitación, para que el público nos comprenda mejor, el ministro pues no está obligado a responder una a una las preguntas del pliego, y nosotros tenemos mucho que responder. Prepara su guisa, efectivamente. Pero en este tema, tenemos, pero además tiene que ser un tema público. No se trata de un tema de seguridad nacional, seguridad interna, es un tema público, tan público como que están siguiendo en este caso a líderes políticos, a periodistas, que ha sido un tema que se venía denunciando hace mucho tiempo, también a los periodistas, pero además recordar solamente un par de cosas. La DINI no es la unidad especializada en la policía para hacer seguimiento, en este caso, narcotraficantes. En otro lado, la gente de inteligencia forma parte de un organismo, de una unidad que tiene que ver con los políticos. El ministro de Salud decía, no, lo que pasa es que le estamos cambiando de nombre. Y el tercer tema, el propio ministro ha reconocido esta intención de ocultar la verdadera identidad de la gente, y esto evidentemente hasta anunciado algunas sanciones. Esto no se puede quedar en una explicación entre comillas secreta, sino tiene que ser absolutamente público. Muchas gracias. Muchas gracias también, congresista. Muchas gracias. Se ha batido usted, José Gutiérrez. Muchas gracias. No me queda claro.